pasa con la economía? ¿Tenemos un llamado? Vamos justamente a hablar de la economía, pero sobre todo de los impuestos, Fabián, y de los impuestos de lo que comemos. Y vamos a preguntar a ver cómo está compuesto aquello que comemos, lo simple, el pan, la leche y la carne. Bueno, para eso ya tenemos en comunicación a Nicole Pisani. Ella es economista de FADA, ya la tenemos ahí vía llamada. Hola Nicole, buenos días, bienvenida. Fabián y Patricia te saludan. Muy buenos días, Fabián, Patricia, toda la audiencia, un gusto acompañarlos. Bueno, con mucha humedad por estos lares. No sé si estás en Buenos Aires, ¿dónde? Pero la humedad es terrible, el porcentaje altísimo. ¿Cómo estás por ahí? En Córdoba estoy Córdoba, también. Está bastante húmedo también. Mirá, Córdoba húmedo. Bueno, mamita, ¿qué queda para el resto? Bueno, Nicole, vamos a hablar un poquito, como decíamos, siempre nosotros aquí hablamos de los impuestos, lo que tiene que ver por ahí con las exportaciones y demás, pero vamos a hablar de los impuestos a eso que llevamos a nuestra mesa, que lamentablemente el poder adquisitivo, ha disminuido y es menos lo que se puede llevar. Sí. Hablamos del pan, hablamos de la leche, hablamos de la carne. Contanos, primero que nada, ¿cómo está compuesto? Cuando yo compro un kilo de pan, ¿qué es lo que pago? Para que la gente también pueda comprender en su casa, ver qué es lo que está pagando en un pancito. Bueno, por empezar por el pan, lo que hay detrás es un proceso de producción que lleva su tiempo. Arrancamos con el trigo en el campo hasta llegar al pan de la panadería, que antes pasó por la industria del trigo para hacerse harina. Pero si miramos desde el lado de lo que pagamos, vemos que tenemos costos de producción que asumen estos eslabones que les vengo mencionando, el sector primario, el molino, la panadería. Después tenemos las ganancias propias que se dan en todos estos eslabones de la producción, que tenemos 60% costos, 16% lo que sería ganancias y un 24% de impuestos. De manera más gráfica, de cada 4 bollitos de pan que yo voy y compro en la panadería, tenemos 1 que nos comemos en impuestos. Claro. Muy gráfico, realmente. Muy gráfico, muy gráfico. Qué increíble. Y también esto pasa, obviamente, o sea que de 4, un pancito es ahí, el impuesto que estoy. Claro, porque la gente por ahí piensa, con esto de las retenciones y también la baja y demás, uno por ahí piensa que algunos precios suben, otros bajan, pero ¿cómo funciona por ahí? Vos me decís, todos los productos, claro, no es el producto que apareció en la góndola, sino un proceso de producción atrás. El tema de la leche, que sabemos que, por ejemplo, la lechería está pasando por un buen momento, si de producción hablamos. Pero en cuanto al consumo, ¿cómo estamos con los precios? Bueno, ahí lo que vemos claramente es que hay más impuestos que ganancias dentro de lo que es la producción de la leche. La leche, empezamos por el tambo, pasamos a la industria, vamos al comercio. Cada uno de estos eslabones asume costos de producción, que son en torno al 67%. Ahí, como bien decías, hoy por hoy también tenemos una parte de lo que pagamos en el precio, que son ganancias, que son el 7%, que se distribuyen entre todos estos eslabones y que hoy realmente para lo que es el eslabón del tambo está operando con resultados positivos, pero luego de 3-4 años que realmente la situación fue muy complicada y tenemos un 26% de impuestos. Acá siempre tenemos más impuestos que ganancias y lo que vemos es que el Estado, como un socio mayoritario en este precio que pagamos los consumidores, no es quien asume los riesgos, porque decíamos, el tambo trabajó a pérdidas, es quien enfrenta los vaivenes climáticos, tanto el tambo como la industria, el comercio, los vaivenes de la economía, y sin embargo los resultados de estos eslabones son menores a los impuestos. Estamos hablando con Nicole Pisani, jefe economista de FADA. Nicole, ¿esto es un fenómeno de ahora, reciente, o cuánto tiempo hace que se está dando? Porque sabemos, ¿no? Somos periodistas agropecuarios, hace mucho tiempo que lo venimos haciendo, que los impuestos son cuasi confiscatorios, ¿no? Los números son más que elocuentes y ustedes, como lo han graficado de la manera muy simple, pero que le llega a la gente, lo demuestran cabalmente.
Sí, así es. Esto nosotros lo elaboramos desde hace 5 años, cada 6 meses. El Perfecto. peso de los impuestos en el precio final no ha variado. Se mantiene entre el 25, 26, 24%. Y esto es a razón de que la carga tributaria en Argentina no se ha reducido, no hemos avanzado en revisar la estructura tributaria de nuestro país, entonces estas participaciones se van manteniendo en el tiempo. Después sí podemos tener cambios en los costos, que hubo periodos que fueron muy impactados por reducciones en las ganancias de cada eslabón productivo, como hablamos recién, una situación en donde el tambo operó muchos años a pérdida Sí, y recién sí. ahora empieza a haber una mejor situación. Entonces, se van moviendo costos y ganancias, sea por aumento de costos, reducciones de ganancias, pero el peso de los impuestos claramente sigue siendo el mismo y significativo. Bien, bueno, Nicolás, ahí estamos viendo también el tema de la carne, que eso realmente, bueno, todo el tiempo estamos, lamentablemente, digo, dando esta información que tiene que ver con la baja en el consumo Exacto. de la carne y que hace muy poquitito, no recuerdo hace cuánto, experimentamos una suba también, digo una suba, uno que va a la carnicería o va a la góndola y compra esa carne. Justamente hablamos de estos productos como base, ¿no? El pan, la leche y la carne. En este último tiempo, por ahí, ¿qué es lo que más ha aumentado? Y esta cuestión de los impuestos, ¿no? Va variando también, para que nos cuentes un poquito también para comprenderlo desde la casa. Esta cuestión de la carne y si va variando los impuestos, porque el Estado termina siendo como un socio, básicamente. En las ganancias. Claro, en las ganancias, totalmente. Exactamente, bueno, ahí lo que hemos visto este último tiempo es también una situación más compleja para la ganadería, en donde hay una reducción del stock, una reducción de la oferta y precios que durante mucho tiempo estuvieron por debajo de la evolución de la inflación y este último tiempo se ajustaron un poco más, hemos visto incrementos en el precio del asado, del kilo de carne que compramos en la carnicería, a razón de este atraso y también de la menor oferta que se viene experimentando de carne. Pero en ese sentido, siempre podemos destacar que es un proceso sumamente largo, digamos, la producción de carne vacuna. Arrancamos con un ternero, llegar a los bifes de la carnicería lleva años. Sincero en eso, es un proceso que se asume en diferentes vaivenes de la economía, climáticos, inflación, dólar, y todo esto termina influenciando el precio final y también, bueno, en el peso de los impuestos, que sigue siendo también significativo. Cada kilo de carne que, vamos, compramos en la carnicería, un cuarto, es decir, 250 gramos son impuestos. Increíble. Claro. Perdóname, Pato. No, sí, sí. Estamos en Info Federal, hay que decirlo para todo el país, Nicole, y hoy vemos, ustedes hacen estudio, análisis, ¿no? Pero, te vimos ahí en una imagen precisamente, recorres los lugares de expendio, ¿no? Y hoy vemos que esos 250 gramos es lo que compra a veces la gente porque no le alcanza para más tampoco. Es decir, que lo que de un kilo de carne le sacan en concepto de impuestos es lo que está comprando por ahí la mayoría, por ejemplo, jubilados o gente que tiene sueldos realmente muy magros. Sí, exactamente. Ahí hay una realidad que enfrentó nuestro país durante mucho tiempo, que es la evolución de los salarios por debajo de la inflación. Entonces perdió poder adquisitivo, empezó a cambiar hacia mediados del año pasado, en donde el salario empezó a evolucionar por encima de la inflación y recuperar capacidad de compra. Sin embargo, la sensación y la realidad sigue siendo bastante compleja. Siempre miramos el salario y la inflación a nivel general, pero la realidad es que hay muchos precios de productos regulados, de servicios regulados que aumentaron por encima de la inflación. Entonces, lo que le queda disponible a la persona en su bolsillo para consumo, en realidad termina siendo mucho menor y no recuperó tanta capacidad de poder comprar. O sea, esto se da porque tenemos mayor gasto, por ejemplo, en el pagar la luz, el gas y determinados servicios.
Entonces también ahí termina impactando en los niveles de consumo de productos que los argentinos estamos muy acostumbrados a comprar y consumir, como es la carne. Claro, sí, muchas veces también charlamos por aquí en nuestra zona, ¿no? Con comerciantes y demás, y la gente también, ellos expresan, ¿no? Que la gente va y elige, por ejemplo, segundas marcas, ¿no? Que también esto es otra posibilidad para no dejar de consumir. Por ejemplo, estamos hablando de los básicos, pan, leche y demás. Sabemos que los derivados de la leche, los lácteos y demás, por ahí uno compra una primera marca y hoy compra una segunda, una tercera, que, bueno, cuestan a veces la mitad. Que aquellos de primera marca. También es esto. Y muchos argentinos destinamos gran parte de los ingresos para comer, básicamente. Fabián, Sí, o sea, no, se ha ni reducido hablar. a eso. Sí, exactamente. Gran parte de los ingresos van al consumo de alimentos y esto que decís, cada vez se buscan más segundas marcas o se reemplazan algún tipo de productos. Hemos visto en algunos periodos la carne vacuna con la carne de cerdo o de pollo, y esto se da por una cuestión de pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, también hoy es una realidad que las personas salen más a buscar precio, van a más comercios digamos, de cercanía, los comparan con los supermercados, van buscando precios y van más veces al mes a comprar menor cantidad de productos. Y esto también se da justamente por ir midiendo más en el día a día en lo que se destina al consumo. Está bien. Lo que vemos es que algo que caracterizó a la República Argentina es su famosa clase media, a diferencia de otros países latinoamericanos. Por ahí la uruguaya tenía cierto parecido, ¿no? Pero en menor medida. Hoy esa clase media, no digo que es entre comillas, una especie en vía de extinción, pero cada vez les cuesta más ser clase media y va bajando algún que otro escalón. No a niveles de pobreza, pero sí a niveles de estar con lo justo, ¿no? Sí, exactamente. Hoy vemos una clase media, media baja, que, digamos, va cambiando también sus hábitos de consumo y es la que termina siendo más impactada también en el bolsillo por los aumentos de precios o por el peso de los en el precio final. Acá siempre ponemos el ejemplo del IVA. El IVA es el principal impuesto que hay detrás del precio que pagamos los consumidores en el pan, en la carne, en la leche y en cualquier otro alimento. Y es un impuesto que recae sobre los que menos tienen, porque si yo destino más de mi sueldo a consumir alimentos, en realidad termino también siendo impactado mucho más por el IVA que otra persona. Entonces, de mi sueldo termino destinando mucho más al pago de impuestos y eso es totalmente distorsivo en una situación en donde, como veníamos conversando, la clase media, media baja destina más al consumo. Vos sabés, Nicole, que estaba leyendo justamente esto de que dice, bueno, el pan, por ejemplo, que eso es algo que creo que no abandonamos, las harinas, más No. allá que cuesta, digo. Deberíamos buscarla por una cuestión de salud también. Digo, por una cuestión de salud, pero hablamos esto porque también uno ve por ahí en los sectores a veces un poquito más humildes, los trabajadores, cuando uno pasa por algún edificio y demás, ves los trabajadores con mate y galleta también. Digo, el pan, desde el campo leí hasta que nosotros lo compramos en una panadería, donde sea, es como que aumenta como 12 veces, ¿no? Esto es una locura de impuestos y demás. Sí, eso es el reflejo de todo el eslabón de la producción. Claro. Si tomamos el trigo del campo hasta que se convierte en pan, el precio con sus correspondientes, digamos, equivalencias, por así decirlo, o rendimientos, termina multiplicándose 12 veces, del campo hasta la panadería. Y 12. esto se debe a que 12 veces, exactamente. Pero esto se debe también a todo el proceso de producción detrás, a los costos que hay detrás, además de los impuestos, ¿no? Tenemos costos que son muy significativos como la materia prima, los alquileres, la energía eléctrica, transporte, sueldos. El transporte, o sea, lo que es fletes de toda la cadena, son aproximadamente el 2-3% del precio final que pagamos los consumidores. Ni hacia adentro de los propios eslabones que asumen estos costos de flete, de transporte,
como puede ser dentro de la panadería, el flete de la harina para poder hacer el pan es el 2% de sus costos. Si miramos, el productor también tiene un 10% de los costos totales, son costos de flete que se asumen en el traslado del trigo al molino. Está bien, perfecto. Y en cuanto a la luchería, yo recuerdo, me voy a meter en un terreno político y me hago cargo, ¿no? En los tiempos, en los 90, ¿no? Un gobierno de Carlos Saúl Menem, por ejemplo, tambo que cierra, tambo que no abre más sus puertas. Fueron muchos los tambos que cerraron, digamos, sus tranqueras. La cantidad de leche se mantiene desde hace bastante tiempo, vos me corregirás, pero se ha concentrado mucho. Es decir, que han aguantado los cimbronazos, los bajos precios, digamos, los grandes productores y alguno que otro que, bueno, que trabaja en familia, que no tiene empleado y que no tiene descanso, que no tiene nada. La pregunta apunta a lo siguiente. Brasil, por ejemplo, según comentarios, tiene todo ordenado, ¿no? Digamos, los eslabones de la cadena están perfectamente definidos. Bueno, tanto gana el productor, tanto gana el intermediario, tanto gana el industrial y tanto gana el que lo vende, ¿no? Está todo bien definido. No es que se aumente 12 veces, por ejemplo, el costo de un producto. El caso del pan, que bueno, la verdad es un número asombroso y riesgoso y la verdad inentendible desde todo punto de vista. Sí, ahí la realidad es también el propio esquema productivo de nuestro país y la carga impositiva que tenemos detrás. Mencionabas el tema de los tambos, la realidad es que enfrentó situaciones muy complejas, difíciles, hubo cierres de tambos, sí se volvió más eficiente, por así decirlo, porque vemos que se mantiene la cantidad de producción con menor cantidad de tambos, entonces hoy se están sacando más litros de leche, pero bueno, la realidad es que se enfrentan a situaciones muy complejas en donde es quien produce, quien va asumiendo los vaivenes del día a día. Y ahí nosotros siempre decimos, es quien produce, quien capaz año a año termina siendo impactado por mayores costos, entonces sus ganancias terminan reduciéndose o operando negativamente por esta alza en los costos de producción o por el mayor peso que terminan teniendo los impuestos en el eslabón de la producción. Entonces, hay una realidad bastante compleja en nuestro país, situaciones hasta donde hemos enfrentado producciones que van a pérdida. Claro. ¿Cómo relacionarías, perdón, el tema de la inflación que se dice que está bajando, pero por otro lado el poder adquisitivo de los argentinos se ha deprimido muchísimo? ¿Cómo se explica esto? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que mencionábamos hace unos momentos de la inflación general, que es la que vemos o la que más percibimos cuando sale el número de inflación de INDEC. Bueno, todos miramos el dato general de la inflación, claro, que es una evolución de los productos que se toman de la canasta, pero que detrás de eso también hay inflación de los regulados, que se le dice. O sea, que hoy por hoy han aumentado muchísimo más, como pueden ser tarifas, por la quita de subsidios, por actualizaciones de tarifas que tienen que ver con la electricidad, con gas, con determinados servicios que terminan impactando lo que queda el bolsillo del consumidor. Si yo destino, o sea, si lo que destino a servicios me aumentó muchísimo más que mi sueldo, me va a quedar menos margen para el gasto. Entonces, mi poder adquisitivo o mi salario no mejoró tanto como se puede decir, digamos, solo la inflación a nivel general. Y otra cuestión es que con el tiempo se ha cambiado mucho también los hábitos de consumo y por ahí esto no lo terminamos reflejando del todo en un índice de inflación en donde posiblemente seguimos manteniendo determinados consumos que ya no tenemos o donde faltan consumos como puede ser plataformas digitales que hoy son más presentes en el bolsillo de los argentinos.
Bien, bueno, Nicole, nosotros te agradecemos muchísimo por tu predisposición para explicarnos de forma tan sencilla, ¿no? Sí, Y contarnos, ni hablar, y ni sobre hablar. todo siempre pensando en la gente que nos mira, que está allí del otro lado. Doña Rosa también. Cualquiera que va, que compra, que por ahí dice, uy, esto está re caro, bueno, que sepa también cómo se compone el precio de un producto para, que no es una cuestión como de azar, ¿no? No, Sino no, que hay, no. como nos contaba Nicole, todo un proceso en esto y la verdad que es una información súper útil y bueno, Nicole, nos has informado de una manera muy sencilla para que todos lo podamos comprender. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlos acompañado y pueden encontrar toda la información siempre disponible para indagar un poco más y conocer más sobre qué pagamos en los alimentos que consumimos en nuestras redes @Fundación Fadal. Muy bien. Bárbaro, gracias Nicole, que tengas buen día. Bueno, vamos a continuar ahora y hablamos sobre garrapatas en el ganado vacuno, una lucha obligatoria. Muy bien, estuvimos en el centro de la provincia, en Villaguay, en la sociedad rural. Allí la Fundación contra la Lucha contra la Fiebre Aftosa organizó una reunión en la cual el coordinador de la FUCOFA, precisamente el doctor Marcelo Buiatti, brindó un panorama realmente muy completo sobre lo que es la garrapata, algo que en Corrientes, bueno, no pudieron dominar. Hoy está en Entre Ríos y hay aproximadamente 900 focos en toda la provincia y esto encendió las alarmas, la luz roja en los productores. Fue una reunión de ida y vuelta luego de las explicaciones del doctor Buiatti. Bueno, los productores realizaron una serie de preguntas y respuestas, ¿no? ¿Compartimos la primera parte? Dale, justamente con el médico veterinario Marcial Buiatti, coordinador de FUCOFA. Bueno, es realmente algo que no tiene remedio. ¿Qué es lo que pasa? No, es uno de los parásitos, ¿cómo es? De los más costoso para el ganadero, o sea, que más daño le produce, pero es una cosa que por supuesto que tiene solución. Ya de hecho acá comenzó en el año 50 la lucha y ya por los 70 empezamos a tener campos casi limpios y terminamos en los 90 con casi toda la provincia limpia, ¿no es cierto? Habrán quedado algunos campos tal vez en Feliciano, Federal, aún un campo, 2 campos, pero la provincia se la declaró libre, más allá de que puede haber seguramente quedado alguno. Y después cuando la FUCOFA se hizo cargo de la lucha en el 2005-2006, que empezamos a trabajar con la garrapata, nosotros llegamos a tener 2.000 campos en el mismo departamento acá. Nosotros llegamos a tener 124 campos con garrapata en Villaguay, de los cuales después no es fácil. Tuvimos que llegar hasta el 2010 para poder terminar esos focos de garrapata con el departamento limpio, ¿no es cierto? Más allá de que después permanentemente o periódicamente siempre hemos tenido algunos brotes, pero más chicos que los que tenemos hoy, ¿no es cierto? O sea, esos brotes siempre es por ingreso de Hacienda, que se han movido con documentación o sin documentación, ¿no es cierto? O sea, pero siempre hemos tenido brotes así que los hemos solucionado a todos, ¿no es cierto? Hoy hacía de acá en Villaguay del año 2022, diríamos, que no teníamos focos detectados, campos detectados, y hoy, un año y medio después, estamos con... ¿cómo es? Del 2023, perdón, estamos con, ¿cómo es? Con campo interdictado. Con 81 campos interdictados. ¿81? Sí, 81 campos interdictados y probablemente, o seguramente, nos están quedando algunos más que todavía no los hemos detectado y necesitamos detectarlo lo antes posible, que eso es fundamental para la lucha, poder detectar todos los campos que están con garrapata lo antes posible. Eso es lo mejor que podemos llegar a hacer. Contame qué es la garrapata y qué efecto, digamos, este es un programa que lo mira mucha gente del campo, que sabe lo que se trata, pero también hay mucha gente de la ciudad que por ahí, bueno, dice garrapata y, bueno, lo vincula con las garrapatas que tiene el perro, con las garrapatas que tiene el gato, con los animales caseros, ¿no? Pero acá estamos hablando de bovinos, y no, después viene la tristeza, vienen muchas cosas. No, la garrapata es, por eso decía hoy, que es uno de los, de los parásitos que mayor pérdida en la ganadería producen, ¿no es cierto? Produce unas pérdidas una vez que se instala, ¿no es cierto? Esa es una ventaja que tiene la garrapata, que demora en instalarse, ¿no es cierto? Doy el ejemplo de lo que pasó en Corrientes. Corrientes hace 6-7 años abandonó la lucha contra la garrapata y hoy se encuentra, después de 5 o 6 años de haber abandonado,
recién hoy está teniendo los problemas graves que significa tener garrapata. Pérdidas productivas de un 20 o un 30% y mortandades agudas de un 30% o estabilizadas crónicas de un 12 o un 15%. O sea, eso representa una pérdida económica enorme, cambia totalmente la ecuación económica de la ganadería y por eso es una de las luchas obligatorias y de las que más se tiene que hacer fuerza para no dejarla instalar. Nosotros, y mucha gente por ahí dice que es complejo, sí es complejo, pero sí por supuesto que se puede lograr porque de hecho se ha hecho anteriormente, nosotros acá lo hicimos también, o sea que es cuestión de estar concientizado, de saber que tiene un esfuerzo de recursos humanos y un esfuerzo económico que tiene que poner hoy el productor, pero ese esfuerzo económico representa, después hoy lo vamos a ver en la charla precisamente, representa un cuarto de lo que significa, por así decir, si en un rodeo de 280 cabezas donde se destetan sacar unos 100 terneros, significan, si nosotros convivimos con la garrapata, unos 40 millones de pesos de pérdidas anuales todos los años, en relación a 11 millones, 12 millones que tiene que poner el productor hoy para poder erradicarla, una vez al año, una vez en el año, ¿no es cierto? O sea que no podemos nunca dejar de combatirla porque algunos alegremente, sin tener en consideración todas estas cosas, por una cuestión de comodidad o de conveniencia de poder comercializar o lo que sea, proponen alegremente de que convivamos con la garrapata. Sabemos que todo cambia, hasta los valores de los campos cambian, los arrendamientos caen en la mitad de los valores porque hay una pérdida productiva importante, entonces tenemos muchos motivos para poder, para tener que afrontar como corresponde el tema de la garrapata y tenemos herramientas para hacerlo, pero lo fundamental, nosotros tenemos que tener una concientización social, un apoyo social de parte de los productores, de parte de los colegas privados y demás. La decisión política y económica está, diríamos, para combatir este parásito, pero si no tenemos el acompañamiento de parte de los productores, de los colegas privados y demás, nosotros no podemos solucionar este problema, porque el 80% de la solución de este problema está en manos justamente de ellos. Nosotros, de poder limpiarlo, está en manos del productor. Nosotros podemos y debemos colaborar con ese otro 20% restante y que si hacemos mal las cosas, tampoco el productor va a poder limpiar, pero el grueso de la solución la tiene el productor. Bueno, escuchamos ahí al médico veterinario Marcial Buiati. En la primera parte de esta entrevista vamos a pasar una segunda parte para saber qué es el campo interdictado a raíz del abandono de controles y tratamientos contra la garrapata, qué se busca con esta medida. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos es en la frontera, ¿no? La frontera con Corrientes. He hablado con productores correntinos como que ya han agachado la cabeza, no saben qué hacer ya porque es algo que no pueden combatir, ¿no? Se les fue de la mano el hecho de haber dejado de vacunar, pero hay tropas que pasan para este lado, se hacen los volteos correspondientes, se controla. ¿Y por qué llega al centro de la provincia o por qué ha llegado en algún momento al sur o a la costa del Uruguay? Tropas que vienen de Corrientes, ¿no? Obviamente. Bueno, lo que pasa es que hoy, por esa misma razón, Corrientes hoy ya no tiene prácticamente remedios que sean efectivos al 100% prácticamente. Tienen resistencia prácticamente a todos, salvo a uno nuevo que es el Exol, diríamos que es nuevo, que salió el año pasado. Todavía no hay registro, por supuesto, es nuevo y pero es muy costoso. Entonces, de ahí para abajo, todas las drogas que están dando vuelta, hay cepas resistentes. Entonces, eso es lo que lo complica la limpieza de los establecimientos, ¿no es cierto? Y también por eso después limita poder comercializar y limita también poder vender a exportación donde quedan todos estos residuos de los productos también. Pero el campo interdictado significa que no puede ser utilizado prácticamente. No, el campo interdictado solamente significa que tiene que hacer los tratamientos correspondientes y que tiene que salir. ¿Puede mover Hacienda? Sí, con los despachos correspondientes se hace el control del paratécnico, que esté limpia la tropa y basta que vaya cumpliendo con los tratamientos. El productor sigue con su actividad económica. La idea no es entorpecerle el movimiento, sino que sí, por supuesto, también la idea es que no vaya garrapata a otros productores. Por eso tiene que salir con despacho y la tropa limpia. Está bien, perfecto. Bueno, ¿se está volteando la cantidad de animales necesarios? ¿Cómo es el sistema de control? ¿Y los baños, digamos, en los remates ferias, están, no están? ¿Se siguen haciendo? Sí, están en los remates ferias, los controles también se hacen. Lo que pasa es que la garrapata
es un parásito bastante, o sea, la única certeza al 100% que nosotros tenemos cuando revisamos una tropa es cuando nosotros encontramos garrapata. Esa es la única seguridad absoluta que nosotros tenemos que tiene. Después cuando yo reviso un 30% de la hacienda y no la encuentro, o más, porque a veces se encuentran, uno va revisando de acuerdo a las condiciones del campo y a las condiciones que va encontrando en el animal, ¿no es cierto? Encuentra un animal que tiene picadura, que tiene pelecho, empezar a aumentar más el control o poner más precaución en la revisación, y a pesar de eso por ahí puede quedarte en algún animal. Inclusive a lo mejor vinieron 100 animales que están todos bien tratados, pero hay uno que se sumó a la tropa, que vino sin ningún tratamiento, y vos no revisaste ese animal, revisaste 99 y no revisaste ese, podés tener garrapata igual. ¿Sobrevive en este clima? Porque tenemos un clima cada vez más subtropical, ¿no? Si bien los inviernos son crudos, pero muy cortos. Sí, lo ideal para la garrapata es el clima subtropical. Subtropical es el clima ideal. Lo perjudica más el frío, que sí. Lo perjudica en cuanto a completar sus ciclos, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver a eso, pero en realidad es eso lo que más, nosotros en los lugares más favorables tiene 3-4 generaciones. Nosotros en general acá en Entre Ríos estamos hablando de 3 generaciones al año, y vamos bajando al sur, tenemos una generación, y por eso después no prospera por ahí más en el sur, ¿no? No tiene un clima tan favorable como el que tiene en Entre Ríos, sí lo tiene. O sea, los departamentos del norte son los más perjudicados. Y son los más propensos, tienen también otras condiciones ecológicas más favorables, que son el monte, las dificultades para juntar, tiene la garrapata también tiene que refugiarse de las acciones climáticas como el sol, la desecación, o sea, y ahí tiene mejores sobrevivencia a la larvita, que ahora lo vamos a ver, en el tiempo teniendo esos refugios, ¿no es cierto? Como es el monte, la chilca, la palma. ¿Vos estás como coordinador FUCOFA? Sí, yo estoy como coordinador acá del departamento. ¿Vos estás terminando la campaña? Estamos terminando, o sea, el día 9 termina acá la campaña. ¿Cómo ha sido así, a grosso modo? Muy no, cortito. bien, porque no, o sea, ha sido un otoño normal, diríamos, con las lluvias que es de esperar que ocurran en el otoño, y así ha ocurrido, que complica siempre un poco el desarrollo, pero no es una cosa fuera de serie. Ha sido un otoño bueno en el sentido de la cantidad de lluvias, por suerte para los productores también, ¿no? Cambiamos el orden de la información. Así es, un gobierno digital. Desde la Secretaría de Modernización de la provincia de Entre Ríos buscan modernización en sus sistemas operativos. Vamos a escuchar a Emanuel Gainza, secretario de Modernización de la provincia de Entre Ríos. Yo estoy liderando la estrategia de transformación digital del gobierno de la provincia. Estamos incorporando el expediente electrónico, una plataforma llamada Mi Entre Ríos, que va a unificar todos los trámites del ciudadano con el gobierno provincial, y estamos trabajando en un fuerte cambio cultural para capacitar a los empleados públicos el uso de tecnología. Así que una agenda bastante interesante. Está bien, eso es ayornar un poco, ¿no? Porque el sistema era arcaico. La provincia de Entre Ríos, cuando llegamos al gobierno en el 2023, tenía todos sus expedientes en papel, 200.000 expedientes en papel, son 13.000 resmas de hojas para que uno pueda tomar dimensión del volumen, y hoy estamos trabajando en que eso se deje atrás y que podamos tener herramientas digitales para mejorar nuestro sistema, y sobre todo que el gobierno sea más eficiente. Sí, está bien. Eso por un lado, y por el otro también agiliza todos los trámites, ¿no? Por ejemplo, en vialidad, para arreglar una alcantarilla a veces 2 meses tarda un trámite que debería tardar 2 horas. La ventaja de un gobierno digital y un expediente electrónico es que no solamente es más rápido, sino que además se ahorra muchísimo dinero. Ahorras tiempo y a su vez dinero, y le sumo un elemento más que tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? La transparencia. Un ciudadano puede encontrar dónde está su trámite desde principio a final y poder tener métricas y reportes para que después el gobierno pueda tomar mejores decisiones. ¿Esto qué costo tiene? Es mucho más barato de lo que cuesta operar en papel, ¿no? Obviamente, como todo, al principio hay una inversión de tecnología, pero que se amortiza muy rápido porque los costos del papel hoy son muy caros. No solamente la impresión, la guarda, el traslado, y después también lo que tiene que ver con la transparencia que te decía. Cuando el papel se puede modificar, se puede alterar, se puede perder, en el expediente electrónico queda la huella digital completa, y eso es una garantía de seguridad para los ciudadanos. ¿Y el empleo público se ayornó? Bueno, es un cambio cultural, ¿no? Estamos trabajando sobre eso. Uno quisiera que a veces vaya más rápido, pero hay que entender que hay gente que hace más de 20, 30 años que está trabajando con la misma lógica.
Está bien. ¿Cómo está el gobierno? Bueno, eso lo va a decir la gente, ¿no? Pero creo que estamos haciendo cambios importantes. Creo que el gobernador ha planteado un gobierno austero, un gobierno transparente y que empieza a hacer cambios vinculados en cómo generar empleo. Creo que eso es nuestra agenda y también tiene que ver con el evento este de acá, ¿no? Cómo generamos una agenda productiva para generar empleo. Bueno, yo vengo del sector agropecuario. ¿Cómo lo ves también? Porque también el sector agropecuario se ha tenido que modernizar con las cartas de deporte y demás. Es todo electrónico y todo mucho más rápido también. Bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? En cómo hacemos un Estado que sea más amigable con el ciudadano. En el caso del campo, lo mismo, incorporar tecnología. Ustedes son un ejemplo muy bueno en cómo han incorporado tecnología mucho antes que otras industrias. Hoy un tractor utiliza GPS para hacer su siembra, analiza cultivos, los drones pueden utilizar y dar mejor información. Creo que la incorporación de tecnología siempre tiene un impacto positivo y lo que hay que hacer es tratar de acompañar esto para que el Estado no se quede atrás, ¿no? Así como el sector privado avanza, también el Estado va a hacer lo mismo y ser más eficiente. Muy bien, de esta manera llegamos al final de una edición más de Infofederal. Esperemos que la haya pasado verdaderamente bien y mañana, bueno, una nueva oferta, ¿no? Por llamarlo así de alguna manera, con muchísimos productores, funcionarios y lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país en materia productiva. Muy bien, nosotros nos despedimos y los invitamos a seguir aquí en la pantalla de Telemax para disfrutar de toda la programación que tenemos para ofrecerles. Nos vamos a reencontrar mañana viernes a las 8. Hasta entonces.